En principio, cualquier teórico te dirá que sin conflicto no hay personajes, trama y por lo tanto historia. Te lo digo yo desde siempre y se lo digo a mis alumnos. Un día sí y otro también. A pesar de que es una idea harto conocida, sigue siendo un reto para un principiante. El planteamiento y desarrollo efectivo de un conflicto. La falta de dominio sobre los elementos constitutivos del conflicto llevan al principiante a escribir sin más. Pasan cosas, hay personajes, los personajes dialogan, pero todo aquello sin ton ni son, debido a la ausencia de conflicto. Si valoras este contenido, da clic al botón gracias y déjame una propina. Podrás hacer un comentario destacado. O ayúdame y benefíciate siendo Super Tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo y prioridad al responder a tus comentarios. Sé Tallerícola fan y ve todos mis vídeos sin publicidad y para siempre. O sé Tallerícola preguntón y realízame una consulta mensual por videollamada. Entra a israelpintor.com/soy Tallerícola y elige suscripción. La idea básica que quiero transmitirte hoy es que el conflicto es fundamental, imprescindible si de narrativa estamos hablando. Aunque hay autores que pueden opinar de otro modo y ensalcen obras en las que el conflicto no brille por encima de otros recursos, como el uso del lenguaje, el estilo, el ritmo o la estructura, la realidad es que todas las historias en narrativa deben tener un conflicto. A veces puede ser difícil reconocerlo porque viene un tal Carver y escribe cuentos que de primeras te dejan con el ojo pelón y mirando al infinito, pero cuya forma de plantear y desarrollar conflictos es deleitosa por esquiva y muy poco ordinaria. He escuchado decir a algún colega y hasta profesores, quizás sin mucha convicción, que se puede escribir narrativa sin conflicto poniendo a Carver como ejemplo de ello. Recuerdo un taller de cuento al que asistí y en el que escuché decir esto, palabras más, palabras menos, a una muy reconocida y laureada narradora de mi generación. Me voy a ahorrar el nombre porque ¿para qué? La escuché, me sorprendí y la miré con cara de sospecha máxima. No me atreví a decir nada, pero tampoco fue necesario ni hubo oportunidad para debatir. En cuanto vio mi cara de interrogación, pasó a otro asunto como quien se sabe conocedor de la verdad. Y mejor, porque la ausencia de conflicto en ese momento permitió que su clase siguiera el curso que ella pretendía. Pensando en sus palabras y sobre todo después de leer sus cuentos, pienso que fue imprecisa. Quiero creer que no se expresó claramente porque en todos sus cuentos hay un conflicto, lo que me lleva a concluir que ese día durante su clase quiso decir algo distinto en torno a la ausencia de conflicto en las historias de Carver. En Carver también hay conflictos, por supuesto. Pero es verdad que si se lee chabacanamente, sin mucha atención, sin ánimo de entender, pareciera que efectivamente el conflicto está ausente. Y eso es quizá sobre lo que esta narradora quería que su clase pusiera atención. Y es también sobre lo que yo ahora te invito a ponerla. ¿Es concebible una historia en la que el personaje no tenga ningún conflicto, no al menos de manera visible para el lector? La respuesta que la mayoría de los escritores daría a esa respuesta, a esa pregunta tonto, es no. Si se pretende que el lector se meta de lleno en la trama y reconozca el objetivo del protagonista. Pero luego está Carver. Hablar de él es hablar de un tipo de narrativa muy particular. Historias con sucesos aparentemente irrelevantes cuya exposición tiene un orden aparentemente azaroso que termina en un punto inconcreto, haciendo creer que si terminara en otro daría exactamente igual. No suele cerrar sus historias y ofrecer solución evidente a la pregunta que genera intriga en el lector y ¿qué se propone entonces? Hablemos pues de esta supuesta ausencia de conflicto en Carver y tengámoslo como referente de un modo en que se pueden contar historias que generen este efecto estético. Pero antes, suscríbete, recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Venga, ahora suscríbete, te suscribes, activas la campanita y listo, y ya está. ¿Veis qué fácil? Ok, vamos allá. Carver retrata la cotidianeidad, la miseria y el mundo gris de las personas. Impregna sus cuentos de atmósferas concentradas a través de pequeños detalles,
Sobran los héroes y los antihéroes, y los pequeños y grandes sueños. El más mínimo objetivo es secundario. No existe conflicto aparente porque el conflicto está expuesto de una forma elusiva que obliga al lector a reconocer en los pequeños detalles la respuesta a esta incógnita. Se puede, por tanto, escribir desde la ausencia de conflicto una premisa insalvable dentro de la narrativa. Mi respuesta sigue siendo no. Pero sí se puede hacer que lo parezca, y para conseguir tal prodigio hay que desarrollar mucho la pericia narrativa. Y como ejemplo está el cuento Bolsas de Raymond Carver. Busca el enlace al cuento en los metadatos. En mi opinión, la estrategia de Carver consiste en guardar celosamente el propósito del protagonista. Lo convierte en lo que el teórico Wolfgang Iser llama espacios en blanco, limitándose a dirigirlo de un modo para ponerlo a hacer y decir cosas que, si no se atienden con atención, podrían tener un solo significado cuando en realidad tienen dos. Y es allí, en el doble significado de la conducta y de los diálogos, donde se puede identificar su conflicto. La tesis central de Iser en su ensayo El acto de leer es que la experiencia de lectura es una actividad conjunta entre lector y texto. Iser sostiene que el significado de un texto no está completamente contenido en el texto mismo, sino que es co-creado con el lector a medida que interactúa con el texto. Que esto no se confunda como que el lector puede y debe entender lo que le salga de las narices, porque no. Al decir que el significado no está completamente contenido en el texto, también quiere decir que el significado está parcialmente contenido en él, es decir, está, pero de un modo sutil, tanto que podría parecer que no está o que es otro. Según Iser, el texto proporciona espacios en blanco o lagunas que el lector llena a través de la interpretación. Estas lagunas son lo que Iser llama implicaciones. El lector tiene la tarea de completar estas implicaciones. La clave está, en mi opinión, en que estas lagunas no se llenen de sentido de manera arbitraria, según el capricho y deseo de cada lector, sino extrayendo el sentido que está contenido en el texto, a través de los hechos y los diálogos. Todos los elementos del relato en su conjunto, cuya naturaleza puede ser ambigua y escurridiza. Un lector comprometido y audaz puede y debe dar con el sentido que el autor quiso dar al texto. La interpretación del lector no debe producir una hipótesis de sentido, sino únicamente a través de los elementos expuestos por el autor. Si el autor no ha expuesto un elemento que permita al lector interpretar tal cosa no podrá tomarse como una interpretación acertada. Todo esto podría parecerte un despropósito, ¿verdad? Porque un autor querría confundirte y hacerte dudar sobre el sentido de sus palabras o de sus historias. ¿Por qué, pudiendo contar la historia haciendo explícito y presente el conflicto del protagonista, Carver escribió un cuento como Bolsas en el que parece que ni siquiera haya un conflicto? Creo que es porque hay mucha literatura que lo deja uno satisfecho y sin un ápice de duda. Literatura no falta de mérito ni de belleza, que no te obliga apenas a pensar, porque ya te lo da todo servidito y en bandeja, para que te des un buen atracón, eructes de gusto y luego puedas abandonarla cómodamente y para el resto de tu vida si quieres. Carver, entre muchos otros exponentes de este tipo de prosa que encontrarás, sobre todo en narrativa de corto aliento, quiere que te quedes un rato en sus cuentos y pongas a funcionar tu cerebro. Si alguien me preguntara, que nadie lo ha hecho, quizá por eso vengo yo a decir esto, diría que Carver escribe cuentos en los que parece no haber un conflicto, no porque quiera que sus lectores crean que no hay, sino porque se propone que escarben en lo más profundo del alma de sus personajes, aparentemente insulsos. Casi todos aparenten en los cuentos de Carver, pero el león no es como lo pintan, ¿verdad? Te invito a leer con atención Bolsas de Carver y que hagas con él un ejercicio de interpretación estándar, un análisis básico de construcción dramática. Se trata de que me digas quién es el prota, cuál es su objeto de deseo, cuáles son las fuerzas de antagonismo a las que se enfrenta
meta, cuál es su motivación, cuál es su urgencia. Por todo lo que te he dicho antes, ya sabes que te va a costar un poquito más reconocer el objetivo del personaje, pero si irás con él, se te revelará el conflicto y comprobarás que aunque parece una historia compuesta por hechos irrelevantes, es algo muy distinto, lleno de pasión humana. ¿Encuentras valiosa esta información? Da clic al botón gracias para que siga formándote como profesional de la creación literaria. Por cierto, como suele costarte tanto entender el fino arte de la interpretación, sobre todo en el cuento moderno, creo que me daré a la tarea de componer un nuevo curso vídeo grabado en el que te llevaré a realizar varios ejercicios de interpretación de cuentos en la búsqueda del sentido de obras canónicas de la modernidad y obras contemporáneas. Entender el cuento moderno, nivel Dios, se me ocurre que se podría llamar, pero no lo tengo nada claro. Suscríbete, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguir el podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete a mi boletín para recibir noticias, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Sigues defendiendo la tesis de que se pueden escribir historias sin conflicto? Déjame tus comentarios. Los leo y respondo todos. Soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.